¿Pueden subirse aquí arriba? Agradecer la presencia contundente de ustedes acá en esta conversación. Agradecer la organización también, que es tan importante en lo que estamos construyendo. Efectivamente esto nos ha sobrepasado, nos ha sorprendido gratamente por la tremenda convocatoria que tiene este proyecto. Voy a seguir el curso de los planteamientos que se han hecho acá en términos de los dos las tres partes que están establecido el foro. La primera parte dice las demandas sociales. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros hacemos? Chile hoy día tiene un Estado que garantiza exclusivamente las utilidades de las empresas, que garantiza el territorio de Chile como un gran nicho de negocios. Donde uno vaya, lo primero, aterriza en Arica y le cuentan el rol. La minera, los Pumas, la termoeléctrica, Cerro Chuño, las semilleras que están ocupando el Valle de Azapa y el Valle de Yuta, en busca de recursos para generar procesos de acumulación capitalista. ¿Y qué hace el Estado? Aprueba leyes que favorecen ese proceso. En esta región, las forestales, dueñas del territorio, Mate y Angelini, las empresas de celulosa que ocupan el territorio mayoritariamente, conclusión de ello, resultado de ello, pobreza, desigualdad, marginalidad, zonas de alta pobreza. ¿Dónde está el argumento entonces de que con estas inversiones, porque aquí todas las inversiones se justifican, porque vamos a tener desarrollo, empleo, vamos a resolver problemas de pobreza, y al final ese es el argumento, se instalan, se legitiman y después terminan lo que uno siempre tiene que esperar que terminen estas cosas, en procesos de acumulación capitalista. Y cuando hay procesos de acumulación capitalista, el trabajo pierde, la sociedad pierde, los pueblos originarios pierden, porque estamos acá en presencia de un mismo territorio, un mismo recurso, es la misma agua, es el mismo suelo, es el mismo borde costero. Si se lo entregamos a la acumulación capitalista, entonces lo dejamos de destinar al progreso y al desarrollo de sus pueblos. Y eso es lo que ocurre hoy día en Chile. Desde el Chungará hasta las Torres del Paine, esto es un gran espacio para la acumulación y el desarrollo capitalista. Y esto es así porque finalmente, hoy día el capitalismo global, mundial, necesita un nuevo proceso de acumulación original. América fue descubierta no porque Colón haya entendido que la Tierra era redonda y logró convencer a la reina Isabel, ¿no?, para que le financiara el viaje, sino que porque era una aventura necesaria para poner territorios, amplios territorios, con grandes volúmenes de riqueza para el proceso de acumulación y desarrollo capitalista. Y fue necesario también 400 años de esclavitud. Hoy día necesitamos, porque el capitalismo está en crisis, otra gran acumulación y otro gran periodo de esclavitud. Estamos entrando, estamos ingresando con la globalización y el neoliberalismo en una nueva gran etapa del capitalismo, de una segunda gran acumulación y una segunda gran esclavitud. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos, y los estados, el Estado de Chile está en eso, está amparando eso, está fomentando eso. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? En primer lugar, somos un proyecto que pretende refundar Chile. Y lo pretende refundar no sobre la base del desarrollo capitalista, sino que como una propuesta de contener el avance, de retrotraerlo, de reducir lo más que se pueda el proceso de acumulación capitalista y sacar el capitalismo
de la educación, porque el capitalismo está instalado en la educación por dos lados. Por el lado de las empresas universidades, que tienen prácticamente la mitad del negocio de la educación, y el negocio de los bancos, que por la vía del endeudamiento, los créditos con aval del Estado, producen ahí una fase de acumulación capitalista. Y se genera extracción de riqueza, un traspaso, y ahí se escucha, ¿no? Se escucha entonces, o sea, se produce entonces un agudo proceso de acumulación dentro del ámbito de la educación. La educación, un espacio para hacer negocios, ¿no? Y sabemos que los bancos han ganado millones de dólares con el endeudamiento estudiantil, y que los bancos y las empresas, consorcios internacionales, están instalados en la educación, generando acumulación capitalista. Y nosotros queremos sacar al capitalismo de la educación. Y queremos sacar también al capitalismo de las AFP, del sistema de pensiones, más bien dicho. O sea, queremos sacar a las AFP. Queremos terminar con el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones es fundamentalmente un mecanismo de acumulación capitalista también. ¿Y cómo opera esto? Opera con un creciente proceso de utilidades, 40%, 30%, 25% anual. 3 pesos ponen los trabajadores en el sistema AFP, 1 va como utilidades de las empresas. El costo para ello son las pensiones. Pagan en promedio 180.000 pesos, y el 60% de los trabajadores va a tener y tiene pensiones inferiores a los 100.000 pesos. Al mismo tiempo, los fondos que ponen los trabajadores están siendo apropiados. Se le está quitando a los trabajadores a través del sistema del ahorro previsional voluntario. Porque cuando una persona adquiere una APB, compromete la entrega del fondo a la AFP o a la empresa aseguradora. Y esta empresa le calcula a las personas una pensión siempre inferior, estimando que va a vivir más años de los que vive efectivamente, le paga una pensión inferior y el excedente se lo queda. Y mucho de este capital, que es de los trabajadores, hoy día está siendo traspasado al capitalismo, a la propiedad capitalista, a través del sistema de ahorro previsional voluntario. Pero además, los fondos que quedan en Chile, ¿en qué se gastan? ¿Dónde se invierten? En las 10 más importantes empresas de Chile que pertenecen a los grupos económicos. O sea, se utilizan para financiar las inversiones. O sea, la plata de los trabajadores se pone, se invierte, se ahorra, por decirlo así, en empresas, bonos, acciones de conglomerados nacionales y multinacionales. Y la que sale del país, que es mayormente la que sale del país, la que se puede invertir en acciones, en bonos, en instrumentos financieros fuera del país, se pone también en las bolsas de comercio, en los instrumentos financieros que favorecen un proceso de acumulación y de extracción capitalista global. Por lo tanto, en las pensiones nosotros tenemos también un proceso de acumulación capitalista. ¿Para qué se usan las pensiones? Ya no se usan para dar una manutención, un ingreso a los trabajadores que ya han terminado su vida laboral, sino que se utiliza básicamente el sistema para hacer un progreso en la acumulación capitalista, ¿no? El famoso edificio de Goldman, el Costanera Center, costó 1.500 millones de dólares, fondos que provinieron de las AFP, que las AFP le entregaron como un préstamo. Así se financian los grupos económicos, con los fondos de los trabajadores. Entonces tenemos negocio en la educación, negocio en la salud, porque la salud es uno de los 3 más rentables, según el Mercurio, y hasta el año 2012, de los negocios lucrativos más rentables. ¿Y cómo funciona la salud? Exactamente lo mismo que en todas partes, degradando el servicio, porque ni siquiera la salud privada, las ISAPRE, son
un servicio de salud que cubra las necesidades. Existen los copagos y no son menores. No cubren la necesidad de salud mental, no cubren la salud dental, porque son excesivamente caras y excesivamente costosas, y simplemente no podría haber acumulación capitalista. La manera que haya acumulación capitalista siempre es en la misma estructura: bajar el costo y subir el precio. ¿Y cómo se baja el costo? Castigando la calidad del servicio que entregan. Y por eso la educación en Chile es pésima. Es pésima, ¿por qué? Porque para que fuese mejor habría que tener menos alumnos por profesor, mejor infraestructura, más biblioteca, dar becas, entregar un conjunto de servicios como la investigación. O sea, habría que tener 80% profesores contratados y solamente 20 subcontratados, o sea, profesores part-time, que hagan investigación, que tengan tiempo para formar a los alumnos más allá de las clases. Todo eso es costo, hay que bajarlo. Se baja el costo deteriorando la excelencia académica. ¿Y cómo se asegura la rentabilidad del negocio en la educación? Subiendo el arancel, subiendo los costos, subiendo el precio de venta del servicio. Entonces, es obvio que cuando estamos en la lógica del capitalismo en la educación, lo que tenemos como resultado es mala educación y cara educación altamente costosa desde el punto de vista de las personas. Resultado: 3.000 millones de dólares de endeudamiento para 500.000 estudiantes que van a terminar de pagar a los 50 años. Una cosa completamente absurda y descabellada. Totalmente descabellado. O sea, a 15 años para los hombres y 10 para las mujeres de terminar su vida laboral, van a recién haber pagado el crédito universitario. Eso simplemente no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido en un país, en un estado donde el sentido común está invertido. Acá, ¿no? Acá es como si los locos, los desquiciados, por el poder que tienen, han instalado que la locura, lo absurdo, el reino de la estupidez, es lo normal, y los locos, me recuerda esto la película, una vieja película, Atrapados sin salida, algunos la habrá visto, ¿no? La locura es precisamente la normalidad, y la anormalidad lo de sentido común. Nosotros hemos planteado que hay que terminar con el capitalismo en la educación, con el capitalismo en la salud, con el capitalismo en las pensiones. Y tenemos que terminar con el capitalismo en los recursos naturales. Hemos dicho recuperar los recursos naturales. No solo el cobre, que es importante que lo recuperemos, porque además tenemos que garantizar los derechos. Para garantizar los derechos, es decir, que la educación deje de ser un negocio, o sea, un proceso de acumulación capitalista, y sea un espacio en donde lo que se garantiza por parte del Estado son los derechos. El derecho a la educación. Y por eso hemos dicho que tiene que ser gratuita, universal y laica, ¿no? Gratuita, universal y laica. Pero no gratuita en el sentido en que no hay que invertir en ella. O sea, gratuita porque no la pagan los estudiantes desde el presupuesto familiar, sino que se paga desde el Estado con un sistema tributario y con recursos que provienen del cobre, que provienen del litio, que provienen de los recursos naturales que el país dispone y que los pone a trabajar y a funcionar en el proceso productivo. Y el agua tiene que terminar de ser un espacio para el desarrollo capitalista y tiene que ser de uso como bien público, como bien colectivo, y esto requiere terminar con el sistema del código de aguas. Tenemos que terminar con la educación lucrativa, definitivamente. Nosotros hemos planteado que acá debemos instalar un sistema de educación público, gratuita y universal, pagado, financiado, con una reforma tributaria que obliga a las empresas a pagar impuestos, porque no pagan impuestos. Ustedes saben que hoy día las empresas solo pagan impuestos por las utilidades que retiran, que sacan de la empresa, ¿no? En realidad eso es un eufemismo, porque en realidad sacan toda la plata, ¿no? Pero declaran una parte, la que sacan, y la otra la sacan simplemente sin declararlo.
no pagan impuestos por las utilidades que declaran no retiradas. Solo pagan impuestos por las utilidades que declaran retiradas. Y nadie sabe dónde están las utilidades que no han retirado. Pero si ustedes van a cualquiera de estas empresas y les pregunten, muéstrenme los fondos que provienen de las utilidades no retiradas, y no saben dónde están. Los han sacado, los han retirado, pero sin pagar impuestos. Bueno, se paga impuestos solo por las utilidades retiradas. Pero además, los dueños de las empresas, cuando tienen que hacer su declaración personal de ingresos, personal, descuentan de sus impuestos todos los que pagaron sus empresas. O sea, se anula el pago de impuestos que hacen las empresas. Finalmente, no pagan impuestos. Y nosotros hemos planteado que en primer lugar tienen que pagarse impuestos por todas las utilidades, no solo las retiradas, por las utilidades devengadas que se llaman, todas las que existen. Segundo, tiene que terminarse con esto del crédito, es decir, que pueden descontar de sus impuestos personales los dueños de las empresas los que pagaron sus empresas. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, tenemos que aumentar la tasa tributaria de las grandes empresas. Nosotros hemos dicho al menos el 35%, porque debemos duplicar la carga tributaria del país, que está en 60.000 millones de dólares, debe pasar por lo menos a 120.000 millones de dólares, un 40% del Producto Interno Bruto, porque para garantizar derechos el Estado tiene que tener recursos. Ustedes tienen que pensar, cuando hablamos de estos cambios que estamos planteando, que acá hay que hacer grandes inversiones en infraestructura educacional, reducir a la mitad el número de alumnos por profesores en colegios públicos, aumentar los colegios públicos, mejorar la infraestructura. Todo eso requiere grandes inversiones que tienen que salir de alguna parte. Tiene que el Estado saber tener esos recursos. Y por eso hemos planteado reforma tributaria y nacionalización del cobre, porque el cobre genera por lo menos 30.000, 40.000 millones de dólares todos los años. Y eso debería ingresar en la Tesorería General de la República, para que desde allí se financien las inversiones en educación, las mega inversiones que vamos a tener que hacer en materia de salud. Tenemos que reconstruir la red de hospitales, la red de servicios públicos, duplicar por lo menos los profesionales, mejorar los sueldos de los profesionales, aumentar la inversión tecnológica en el sistema público, cubrir todas las necesidades de salud mental. Eso es una tremenda inversión. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Para poder hacer eso, tenemos que tener recursos, y por eso hay que recuperar el cobre, el litio, todos los recursos. Y tenemos entonces que también hacer una reforma tributaria que nos permita los recursos necesarios para allegar los fondos necesarios para cubrir todos estos derechos que el Estado quiere y debería garantizar en una sociedad democrática. Perdón, por favor, las personas que... Hay mucha gente esperando afuera y que nos escucha. ¿Pueden subir las personas que están acá adelante? ¿Pueden subir al escenario para que todos nos corramos un poco para continuar con el foro? Si no, no nos vamos a escuchar, y la idea es que todos podamos escuchar.